Hoy quiero empezar nuevamente agradeciéndole al pueblo de la provincia de Buenos Aires. Gracias a todos y a todos los bonaerenses por el esfuerzo enorme que están haciendo, por la paciencia, por la responsabilidad, por la solidaridad. Y creo que estamos mostrando en uno de los momentos más duros de tantas dificultades cuál es la naturaleza, cuál es la grandeza de un pueblo solidario. Así que muchísimas gracias. Quiero decir también que sabemos lo difícil que está siendo este tiempo para todos. Difícil obviamente por la enfermedad, hay un problema sanitario, pero hay también un problema social, económico y afectivo. Lo sabemos perfectamente. Pero también quiero decir que ha habido un intento de instalar la idea de que el coronavirus está superado en todo el planeta, menos en la Argentina, o que en la Argentina habría que hacer las cosas totalmente distintas. Y quiero que se entienda que es exactamente al revés. La verdad es muy diferente. Hoy el mundo está pasando por los peores momentos de coronavirus en términos de contagio. El otro día se alcanzaron los 250.000 casos en un día, sumando todo el planeta. Es el récord en todo el planeta. El epicentro ya no es más China, ni Asia, ni Europa, ahora es América y particularmente América Latina. No está superado el coronavirus, estamos en el medio, en el epicentro de la pandemia. Hay 14 millones de casos en el mundo y, como dijo Alberto, 600.000 muertos se cuentan más. No se puede vivir en un engaño. Esta es la situación real. Y lo cierto es que en muchos lugares donde se creía que la situación estaba superada, hubo que volver atrás. Puedo mencionar algunos en buena parte de Estados Unidos, muchos estados de Estados Unidos, pero también en China, en muchas localidades, en India, en España. Hoy hay cuarentenas tremendamente estrictas. De la misma manera que lugares donde se mostraba como ya un ejemplo de cómo se podía combatir y curar el coronavirus, como es el caso de Israel, como es el caso de Australia, todo para atrás. Así que yo creo que la etapa a nivel mundial es este aprendizaje tan complicado, tan angustioso, a vivir con el virus, a convivir con él, con esta amenaza. Y que esto implica que el mundo está aprendiendo a abrir y cerrar, dependiendo cómo vienen los datos, cómo vienen los contagios, cómo viene la ocupación de su sistema sanitario. El problema es que a veces esos cierres se dan por miedo y por pánico ante la sucesión de muertes y calamidades. Otras veces eso lo controla y lo regula el Estado para evitar preventivamente un mal mayor. Y a veces se da de una manera espontánea y entonces solo se pueden guardar los que tienen medios, los que tienen plata, los que tienen ahorros, y el resto queda a la buena de la situación. Así que esto se puede hacer mal, espontáneamente, por pánico o con la ayuda del Estado. Obviamente que es difícil, obviamente que genera tensión, porque en todos lados también la economía está sufriendo muchísimo. Pero ya se ha entendido bien, no es la cuarentena, es la pandemia, es el coronavirus el que genera tanto los problemas sanitarios como los problemas económicos. La crisis se hace larga y todos se empiezan a preguntar en todos lados si los esfuerzos sirvieron o no. Lo mostró Alberto muy bien. La Argentina tuvo una adopción temprana y oportuna de la cuarentena. Y eso salvó vidas, evitó muertes. Hoy nosotros tenemos 115.000 contagiados y 2.100 fallecidos. Pero si tuviéramos la misma tasa de contagio por habitante que en Brasil, que en Chile, tendríamos 400.000 a 700.000 contagiados hoy. Y tendríamos 16.000 muertos. Eso es lo que hay que ver. ¿Cuántas vidas se salvaron por las medidas que se adoptaron? Pero esto se logró también gracias a la unidad. Una unidad que tuvo y contó con todos los que tienen responsabilidad de gobierno, todos los que tienen responsabilidad de gobierno, los 24 gobernadores
que acompañaron estas medidas que propuso Alberto, y también en la provincia de Buenos Aires los 135 intendentes, oficialistas y opositores. Y al mismo tiempo, creo que en este tiempo se comprendió más que nunca que la General Paz no es una frontera, es una avenida, donde hay de un lado y del otro situaciones prácticamente iguales. Sería muy difícil pensar que se pueden hacer cosas completamente distintas. Y realmente desquiciado pensar que se podría descoordinar la política de un lado y otro de la General Paz. Ahora voy a hablar de la provincia de Buenos Aires. Tiene una realidad muy heterogénea, muy heterogénea. Hoy nosotros tenemos 100 municipios de los 135, el interior de la provincia de Buenos Aires, que tienen un contagiado cada 2.000 habitantes. Es poco. Y no estamos hablando de poca gente. En el interior tenemos 4 millones de habitantes. Si eso solo fuera una provincia, es la más grande de la Argentina. 4 millones de habitantes con muy poca densidad de contagio. Pero después, a medida que nos acercamos hacia las zonas más densamente pobladas, tenemos un tercer cordón del conurbano bonaerense, donde hay un caso, ya no cada 2.000, sino cada 400. El tercer cordón. El segundo cordón, un caso cada 260. El primer cordón del conurbano tiene un caso cada 200 personas. Y en la ciudad de Buenos Aires hay un caso cada 75 personas. Esto no es un tema que se pueda manejar de otra manera que sabiendo que las zonas más densamente pobladas son las de más circulación. Las de más circulación son las de más contagio. Las de más contagio son las de más enfermedad, más internaciones y finalmente más muerte. Como esta situación es distinta, hoy en la provincia de Buenos Aires tenemos también políticas distintas. En esos 100 municipios hay un esquema de 5 fases. Esas fases significan cada vez más apertura, más actividades. Todos los municipios con barrera sanitaria, aquellos con menos casos, menos frecuencia de casos, con más actividades. Tenemos 65 municipios en fase 5. Es muchísimo y eso lo estamos administrando con los intendentes desde el gobierno de la provincia. Pero el Gran Buenos Aires tiene una situación muy distinta y de eso quiero hablar con un poco más de profundidad. Estamos terminando hoy 17 días de un aislamiento más duro. Los objetivos que nos propusimos se alcanzaron. Esos objetivos tienen que ver, primero, con mejorar, profundizar diversas capacidades que ya teníamos, pero mejorarlas. Lo hemos hecho en estos 17 días. Aumentamos las camas de terapia intensiva. Ya lo había contado la vez pasada, de 2.590 cuando asumimos a 3.700. Pero hoy, terminando la cuarentena, ya estamos en 4.100 camas de terapia intensiva solo en el AMBA. Son más de 1.400 camas más desde el comienzo. Nunca se hizo un esfuerzo así en el sistema sanitario, acompañados por Nación, ayudados, pero bueno, y en todos los municipios, pero particularmente en el AMBA, 1.400 camas más. Por eso hoy el sistema no está saturado, lo estaría si no lo hubiéramos podido hacer. Aumentamos en estos 17 días la capacidad de testeo. Teníamos 2.500 test que podíamos hacer hace un mes, hoy estamos en capacidad de hacer 5.100 test por día. Aumentamos la capacidad de rastreo de contactos en estos días de cuarentena. Pasamos de 10.000 a 50.000 llamados por día. Aumentamos la cantidad de camas de aislamiento. Hoy tenemos 13.000 camas de aislamiento en todos los municipios solamente estoy hablando del Gran Buenos Aires, 13.000 camas de aislamiento. Pusimos en marcha en estos días Tecnópolis, ya está funcionando. Lo inició el Gobierno Nacional, hoy está administrado por la provincia de Buenos Aires y ya tenemos internados leves en Tecnópolis. Importantísimo, sacar a aquella gente que no puede cursar la enfermedad leve en su casa y llevarla a uno de los centros de aislamiento donde se le provee de todo lo que necesita. Y vamos a anunciar
más medidas de asistencia para aquellos que tienen que aislarse. Seguimos también equipándonos. Ayer llegó, y miren, es algo impensado, llegó Alberto, llegó Horacio, el segundo barco, ayer tenía 28 containers llenos de equipamiento médico para la provincia de Buenos Aires. Eso nos permite que todos los que están combatiendo la pandemia, que son en el día a día, obviamente, aquellos trabajadores del sistema de salud, pero también los trabajadores de la seguridad, también los trabajadores municipales que lo tienen que hacer, todos con el equipamiento necesario y obviamente los barbijos para las terapias intensivas, los equipamientos corporales, las gafas. Bueno, todo eso lo pudimos hacer porque tuvimos este tiempo, si no nos hubiera encontrado absolutamente fuera de capacidad. También aumentamos nuestra producción de plasma. Ya donaron plasma 202 pacientes recuperados y ya tratamos a 399 pacientes con resultados muy esperanzadores. Donen plasma aquellos que se recuperan. Es algo que lleva 10 minutos. En los centros de hemoterapia de la provincia, 10 minutos es el momento de donación. Con todo, 1 hora. Y sirve para salvar también a pacientes. Estuve reunido con 4 de ellos. Julio, el primero que recibió plasma, que nos contaba estaba desahuciado prácticamente. Así que hay que seguir trabajando en esto. Pero los resultados de la cuarentena estricta que hicimos también se han visto en otras variables, en otros indicadores. Menciono 2, los días de duplicación, como lo dijo Alberto. No es que bajaron los casos, pero dejaron de crecer a tanta velocidad. Y eso tuvo el resultado más importante. Menos contagios en términos de velocidad de contagio, pero también la capacidad de atención con las camas de terapia intensiva particularmente. Lo dijimos desde el primer día, no queremos que nadie que tenga la desgracia de contraer la enfermedad, que la contraiga de una manera grave, se quede sin posibilidad de ser atendido, como pasó en otros países, y eso es lo que genera un aumento enorme de la cantidad de muertos. Pero ahora voy a lo más importante. El esfuerzo que se hizo dio muy buen resultado desde el principio, y esta cuarentena más estricta también. Y esto se mide en las vidas que salvamos y en las personas que no se contagiaron. Pero no es verdad que la humanidad le esté ganando al virus. No le estamos ganando al virus. El coronavirus mata a la gente y nosotros todavía no sabemos cómo matar al coronavirus. Eso significa que no tenemos vacuna, no tenemos tratamiento que esté comprobado en su efectividad y no tenemos un remedio tampoco que cure a la gente de esto. Como no hay tratamiento, no hay remedio y no hay vacuna, lo único que hay son las medidas de cuidado personal y son las cuarentenas, a lo largo y a lo ancho del planeta. Y aún así no podemos impedir también en Argentina lamentar gente que muere. ¿Qué estamos haciendo? Administrar nuestra capacidad sanitaria. ¿Qué estamos haciendo? Que se contagie la menor cantidad de gente posible y que nadie se quede sin médico, sin cama, sin respirador. Eso es lo que estamos haciendo, a la espera de la vacuna, a la espera de que la ciencia nos dé un remedio más efectivo, mejor, menos costoso en términos de nuestras costumbres y nuestra vida personal y nuestro trabajo y nuestra economía. ¿Qué vamos a hacer de acá en adelante? Yo lo digo de otra manera. Creo que vamos a pasar a una cuarentena intermitente. ¿Qué es la cuarentena intermitente? Ahora se redujo la velocidad, hemos logrado mantener las capacidades del sistema sanitario que venía utilizándose cada vez más, entonces estamos en posibilidad de manera escalonada, de manera lenta, volver a la etapa anterior. Una etapa que vamos a poder sostener solo en la medida de que no vuelvan a aumentar los contagios, de que no vuelvan a utilizarse demasiado las camas, porque si no lo vamos a lamentar entre todos.
Así que estamos en una etapa que va a depender muchísimo, pero muchísimo del esfuerzo de cada uno, muchísimo de que nadie se relaje, muchísimo de que no metamos la pata, cada uno, porque esto no se ha logrado por el control del Estado. Se ha logrado porque en la provincia de Buenos Aires se entendió, hubo conciencia y se acataron las recomendaciones, los consejos y las decisiones. No había un policía, no había un agente municipal al lado de cada uno y cada una de los bonaerenses obligándoles a hacer estas cosas. Hay conciencia y eso es lo que nos permitió llegar hasta acá sin tener que lamentar una situación mucho peor. ¿Qué vamos a hacer? Volver gradualmente. En primer lugar, el día lunes, a la apertura de las empresas que teníamos abiertas antes, con protocolos estrictos, con transporte propio. Después, el miércoles, vamos a volver solamente y exclusivamente a los comercios barriales, con protocolo, con cuidados, y recién el lunes que viene a las actividades profesionales permitidas. Va a haber ligeros cambios. Todo esto se va a contar hoy a las 6 de la tarde en una conferencia de prensa del jefe de gabinete y el ministro de Salud en la ciudad de La Plata. Quiero terminar diciendo dos cosas más. Primero, no es verdad. Esto solo lo sufren los mayores. No es verdad. Es claro que es la población que más riesgo tiene. Los mayores, los que tienen alguna enfermedad preexistente. Pero en Argentina, 6.000 infectados fueron niños. 20 estuvieron en estado crítico y 5 fallecieron. No es verdad. Nadie está a salvo. Hay que cuidarnos todos. Mucho más a la población de mayor riesgo. Pero tenemos que cuidarnos todos. Un estado presente implica no solo poner restricciones, sino también dar las ayudas que dio el Estado Nacional con el ATP, con el IFE y las que agregamos nosotros para complementar de la provincia de Buenos Aires. Estamos aprendiendo a convivir con el virus. Obviamente nuestra voluntad, lo que queremos, lo que deseamos es que esto se termine. Volver a abrir todo, volver al camino que nos habíamos propuesto de recuperar, de poner de pie la Argentina, en marcha la provincia de Buenos Aires. Eso es lo que queremos, eso es lo que deseamos, pero las decisiones que tomamos no dependen ni de sueños, ni de deseos, ni de voluntarismo. Dependen de datos y de situaciones que estamos viviendo y de la realidad que tenemos, que es la única verdad que hay que seguir para tomar las decisiones. Así que les voy a pedir muchísima más responsabilidad colectiva. Estar en cuarentena no es estar quieto, es la movilización, de una sociedad entera que lo permitió. Nos tenemos que seguir cuidando entre todos, ahora más que nunca, y de esa manera, unidos y entre todos, vamos a salir de esta situación. Muchas gracias.